Bueno, buenas tardes a todos los que habéis venido, muchas gracias por asistir y deciros que el ciclo de conferencias que hoy comienza es una de las grandes noticias que se han dado en la comunidad autónoma vasca desde hace bastante tiempo. El lema de DENAES, o al menos uno de ellos, dice: la actitud patriótica se funda en la conciencia de pertenecer a una gran nación, pero el patriotismo no puede ser completo ni sano sin el ánimo crítico para mejorar nuestra propia nación. Y siguiendo este lema estamos aquí. Hemos sido y seguimos siendo bombardeados por ideas de España negrolegendarias, nacionalismo excluyente, haciendo ver a la población, lo hacen desde que nacen nuestros niños en la guardería, hasta por una televisión pública convertida en una herramienta de propaganda implacable, que España es sinónimo de opresión. La cosa no se para ahí. Existe todo un departamento de cultura muy bien dotado, tanto en términos económicos como de personal, que trabajan por y para la destrucción de España, para el blanqueamiento de ETA y para construir naciones imaginadas. Y frente a esto trabajamos, porque pensar es siempre pensar contra alguien, y por eso nos valemos de DENAES. Somos un pequeño grupo, es cierto, no tenemos tantos recursos, es cierto, pero tenemos la capacidad de combatir a ese gran monstruo que lleva 40 años alimentándose. No es una lucha de David contra Goliat, no lo es. No tenemos grandes recursos, repito, pero tenemos de nuestro lado a la verdad de la historia. Una verdad que defienden personas como Jesús Laiz, que tenemos aquí hoy con nosotros, un español ejemplar, un historiador con mayúsculas, que no defiende la memoria histórica, sino la historia con mayúsculas, la basada en reliquias y relatos. La historia que trata de ser objetiva, huyendo de la subjetividad de los individuos conformada por el aparato ideológico de las administraciones. Muchas gracias, Jesús, por tu compromiso, por acompañarnos, por ser un referente para todos nosotros. Y en conclusión, no quiero extenderme más, porque gracias a gente como tú, España prevalecerá. Muchas gracias, Jesús. Pues nada, muchas gracias. Voy a quitarme esto con su permiso. Madre de Dios. Pues nada, muchas gracias pues. Muchas gracias, Amaya, por tu amabilísima... más que presentación ha sido, digamos, apología, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes, evidentemente, por estar aquí en esta lluviosa tarde vitoriana, y muchas gracias a quienes nos están viendo en directo, ¿verdad? Y nos verán posteriormente en YouTube, según creo que van a colgar la conferencia. Así que muchas gracias a todos pues por su interés. Intentaré ser breve porque se supone que luego habrá un turno de ruegos y preguntas para poder charlar de las cosas que más les hayan interesado, ¿no? Pues bien, como saben, mi conferencia se titula El PNV, origen de ETA, y coincide con el artículo, es buena parte, digamos, del artículo con el que he colaborado en este libro de recientísima aparición, acaba de salir, se llama ETA, 50 años de terrorismo nacionalista. Lo ha publicado la Fundación Villa Cisneros y es una obra colectiva para recordar, casi me sale el verbo conmemorar, el 50º aniversario de la fundación de ETA en el año 59, ¿no? Y es un libro en el que han colaborado, entre otros, pues Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Maite Pagazartundúa, Rogelio Alonso, Fernando García de Cortázar, Miquel Buesa, Germán Terç, Daniel Portero, Iñaki Arteta, Carlos Martínez Gorriarán, Ana Velasco, Vidal Abarca, Fernando Sabater y su humilde servidor. Entre otros varios más, no les leo todos para no cansarles. Y entonces mi aportación a este libro es lo que extractado les vengo a contar aquí hoy. Cuando me propusieron dar una conferencia sobre el nacionalismo vasco, la Fundación DENAES, lo que le respondí es, pues mira, ya que acaba de salir este libro, yo creo que el tema este es particularmente interesante. No porque coincida con que es el artículo que he escrito yo para el libro, sino sobre todo porque al fin y al cabo está de punzante actualidad el intento de blanqueo de la ETA, de olvido de lo que ha hecho la ETA durante medio siglo. Así que vamos a intentar recordarlo y sobre todo poniendo la diana, más que en la ETA, que eso es fácil, en el PNV.
que es el gran culpable de que la ETA exista. Así que vamos con ello, y para ello vamos a comenzar en el año 36. Y me dirán ustedes, ¿cómo que nos tenemos que ir hasta el 36 para hablar de ETA? Y más atrás que nos tenemos que ir. Pero vamos a empezar en el 36 y con una cosa que no tiene nada que ver con la ETA. Antes de continuar, ¿se oye bien tanto en la sala como en...? De acuerdo. El 5 de mayo del 36, 2 meses antes del asesinato de Calvo Sotelo y del estallido de la Guerra Civil, resultó que de repente en Madrid empiezan a asesinar por las calles a curas, a monjas y a señoras, a parroquianas habituales de las iglesias y a vendedoras de caramelos. Me dirán ustedes, ¿cómo es esto de las vendedoras de caramelos? Pues muy sencillo. Había empezado a correr la voz ese mismo día por la mañana de que los curas, las monjas y las señoras parroquianas habituales de las iglesias estaban matando a niños repartiendo caramelos envenenados. Así que hubo una serie de chalados que se creyeron el rumor y empezaron a asesinar a curas, a monjas y a vendedoras de caramelos. ¿A dónde quiero llegar con el ejemplo este? Pues muy sencillo, que antes de los asesinatos, antes de las balas, asesinan las palabras. Es decir, tuvo que ir alguien a decir: están asesinando a niños con caramelos envenenados, para que alguien fuera lo suficientemente imbécil para creérselo, lo suficientemente fanático para creérselo, y empezar a matar a curas, monjas y a vendedoras de caramelos por si las moscas. Es decir, detrás de toda violencia política siempre hay una elaboración ideológica, más profunda, menos profunda, pero siempre la hay. Y lo mismo podría decirse de cualquier acontecimiento. Es decir, las guerras, las revoluciones no suceden porque sí. Siempre hay unas causas ideológicas que provocan las revoluciones y que provocan las guerras. El terrorismo de ETA nació de repente, un día, digamos que surgió de la nada, de un capricho. Se levantaron un día Echevarrieta y compañía de mal humor y dijeron: vamos a matar a Pardines. Pues no fue así, evidentemente. Cuando sucedió esto en el año 68, ya llevaban detrás muchas décadas de elaboración ideológica para que un día los miembros de la ETA, que se había fundado 9 años antes, en el 59, tomaran la decisión de empezar a matar. En los futuros libros de historia de España se señalarán solamente las fechas y los hechos, es decir, se llegará a simplificar la cuestión simplemente en que ETA nació en el año 59, empezó a matar en el 68, mató a casi 900 personas y se disolvió. No se explicará por qué existió ETA. Bueno, la verdad es que hoy en día hay millones de españoles, especialmente los jóvenes, que no saben lo que fue ETA, que no saben ni siquiera que ETA existió, que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, que no saben quién fue, bueno, en fin, tantos otros. Digo Miguel Ángel Blanco por poner el caso más mediático, el caso que más eco tuvo, no solamente en España, sino en el mundo entero. Pues bien, todos los niños que han venido al mundo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco no saben lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no se lo enseñan en el colegio. Evidentemente eso no es memoria histórica. Eso no se debe recordar. Y es curioso, los mismos millones de personas que no saben qué es ETA, lo que hizo ETA, los asesinatos de ETA, saben muy bien quién era Franco y qué fue la Guerra Civil, porque esa sí es memoria histórica que hay que recordar. Pues bien, como digo, tanto los crímenes de una banda terrorista como las guerras o las revoluciones no nacen solas, nacen como consecuencia de una elaboración ideológica. Hoy todas las personas informadas, que no sé qué porcentaje de los españoles serán, yo soy bastante pesimista, creo que son bastante pocos, saben que ETA es una organización marxista, aunque como están continuamente llamándoles fascistas,
es posible que no se den cuenta de que no es eso, de que no son fascistas, son marxistas, son socialistas, son comunistas. Y sin embargo, por ejemplo, el PP está encantado de la vida de llamarles fascistas, siguiendo las órdenes de la izquierda, evidentemente, que es la gran beneficiaria de que se cambie el significado a las palabras. Supongo que estas personas informadas sepan que nació durante la dictadura de Franco, durante el régimen franquista, y los más informados de todos sabrán que sus dos ejes ideológicos son el socialismo y la independencia del País Vasco. Y por supuesto que fue la rama terrorista de Herri Batasuna, o Herri Batasuna fue la rama política de ETA, que al fin y al cabo es la misma cosa, ¿no?, vista desde el punto de vista contrario. Y por otro lado estaría el PNV, un partido igualmente independentista, pero moderado, democrático, de derechas, parlamentario y respetuoso con las leyes. Y aquí está el error que hoy intentaré desvelarles. Vamos pues hasta el padre fundador, vamos a ir bastante más atrás del 36, vamos a irnos hasta los últimos años del siglo XIX, cuando vivió Sabino Arana. Porque los PNVistas siempre han sostenido que su fundador, su gran maestro, fue una persona pacífica, que nunca usó la violencia y que nunca apeló a ella en su acción política. Efectivamente, Sabino Arana nunca dijo que hubiera que salir a la calle con pistolas, pero, sin embargo, escribió palabras como las que les voy a leer ahora. Estas son palabras de Sabino Arana. Les aterra oír que a los maestros maquetos se los debe despachar de los pueblos a pedradas. Ah, la gente amiga de la paz es la más digna del odio de los patriotas. En odio al español, como invasor, andamos muy cortos los vizcaínos patriotas de hoy comparados con aquellos de otros siglos que en su idioma llamaban extranjeros a los españoles y los recibían a flechazos y a tiros. Ningún vizcaíno digno de este nombre podría ya vivir en su patria si no tuviera la esperanza de vengarla algún día. Esto no debe escribirse con tinta y pluma, esto lo deberíamos escribir con hierro y sangre. Estas son palabras del pacífico creador del nacionalismo vasco, fundador del pacífico PNV. Sabino Arana efectivamente no apeló a la violencia para ser ejercida en vida suya, pero no porque fuera contrario a ella, sino porque se dio cuenta de que no eran lo suficientes para poder hacer algo con eficacia, que en ese momento no podrían llegar a nada. Así que vamos a detenernos unos minutos en un dato esencial para explicarles todo esto, que es la famosa evolución españolista de Sabino Arana. Por cierto, quisiera hacer un experimento sociológico, si me lo permiten ustedes. ¿Cuántos de los aquí presentes han oído hablar, conocen la famosa evolución españolista de Sabino Arana en los últimos meses de su vida? Pocos. Pensaba que ustedes como vascos me iban a dar una sorpresa y me la han dado, pero negativa. Bueno, pues, ¿y cuántos de estos poquitos, vamos a suponer un 25% de la sala, creen que efectivamente Sabino Arana se arrepintió de sus errores al final de su vida? Ah, un par de ellos. O sea que los otros están mejor informados. ¿Cuánto me alegro? Pues, como digo, esta hasta hace poco famosa o conocida evolución españolista de Sabino Arana, que por cierto es curioso que en los últimos años se haya ido olvidando. Hace años la gente la conocía, ahora ya no, y sin embargo es absolutamente falsa. Sabino Arana no se arrepintió de nada, y lo que es más grave aún es que dirigentes políticos vascos de partidos no separatistas también se lo han creído. Es decir, su formación ideológica es tan escasa sobre esta cuestión, lo cual a mí me sorprende, que ni siquiera saben el gran engaño en el que siguen cayendo. Se lo voy a explicar. En primer lugar, por unas anotaciones que hizo Sabino Arana poco tiempo antes de morir. Él murió con 36 años en noviembre de 1903, tenía
la enfermedad de Addison y en los últimos meses estuvo muy malito, tuvo que cesar toda su actividad y no le dio tiempo a terminar un montón de cosas, entre ellas este escrito que les voy a leer y, por supuesto, la evolución, digamos, la organización política de la evolución que proponía para el incipiente PNV, ¿no? Entonces les leo unas líneas que dejó sin terminar, que tenía su hermano Luis y que se publicaron por primera vez en el año 79, en 1979. Escribió Sabino Arana en las últimas semanas de su vida, 1903. He creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla, para engrosar nuestras filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente nuestra orientación al norte. Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora, caso de llevarse con toda perfección a la práctica. Nuestro triunfo se me ofrece seguro y próximo. La independencia de Euskadi bajo la protección de Inglaterra será un hecho en día no muy lejano. Este movimiento parece de defensa, es de ataque. El enemigo no podrá concebirlo, así que el plan comience a realizarse. Quedará engañado. Pocos hombres de Estado podrán comprenderlo conociendo al Partido Nacionalista. Bueno, no hace falta más, ¿verdad? Está claro. Quedará engañado, esto es una mentira. Pues bien, pocos días después de su muerte, acaecida en noviembre de 1903, uno de sus más queridos discípulos, José Antonio Arriandiaga Larrínaga, que respondía al mote de Joala, escribió una larga carta a Engracio de Aranzadi, que era el dirigente del PNV en Guipúzcoa. Este señor, Joala, había estado visitando, digamos, a Sabino Arana en los últimos días en su lecho de muerte, había estado hablando con él, y entonces en la carta esta explicó al dirigente del PNV en Guipúzcoa, provincia en la que no había casi ningún nacionalista, dato muy interesante. En esa época los nacionalistas se circunscribían a Vizcaya. En Guipúzcoa no había casi ninguno, y en Álava ni les cuento. Pues según Sabino, el poder debía ser conquistado por la fuerza, pero en aquel momento, por ser demasiado pocos, no podían enfrentarse con el ejército español. Y entonces Sabino le explicó esto a Joala y Joala lo escribió en una carta a el guipuzcoano Aranzadi. Se lo leo. ¿Cuáles son los futuros propósitos del Partido Nacionalista? Lanzarse a la guerra como único medio en demanda del triunfo. Pero para ello necesita dos cosas. La primera, la propagación de doctrina, y la segunda, la formación de un ejército. Propaganda de doctrina. Más de 10 años hace que se cultiva y qué prosélitos ha adquirido. 8.000, 10.000, 15.000, una miseria. Se refiere solamente a Vizcaya, en las otras dos provincias y en Navarra, nada. Es evidente que al paso que vamos, se habrían menester 30, 40, 100 o más años para lograr que, así como la mayoría del país llegó en su tiempo a ser carlista, llegue a ser nacionalista. Y dada la invasión que de día en día se acentúa, ¿habrá ya vascos dentro de 100 años? Formación de ejército. Solo parte de Vizcaya conoce el nacionalismo. En cambio, ni Guipúzcoa, ni Navarra, ni Álava lo conocen. ¿Cuánto tiempo se necesitará para que lo conocieran los cuatro y llegasen a formar 4 respectivos ejércitos nacionalistas? Además, ¿qué ejército sería indispensable para conseguir la independencia? Cuando menos de 30 o 40.000 hombres, y aun con ello se conseguiría lo deseado. Es verdadera fantasía pensar que el Partido Nacionalista prosperará con el tiempo lo suficiente como para proporcionarse un ejército de 30 o 40.000 hombres, pues no menos serían menester para contrarrestar el empuje de 200 a 300.000 que se nos vendrían encima, y eso sin contar las dificultades que los innumerables enemigos de casa nos opondrían. Y entonces, aquí es cuando llega la estrategia gradualista, autonomista del PNV, porque como no se pueden enfrentar en ese momento, porque no son suficientes, lo que hay que hacer es debilitar al enemigo. ¿Y cómo? Engendrando multitud de regionalismos que enfrenten a los españoles entre sí. Tengan en cuenta que esto está escrito, todo esto sucedió en el 1903, 5 años después
del desastre del 98, momento en el que era fácil tentar a españoles de todas las regiones con romper amarras y olvidarse de una España derrotada militarmente y en decadencia política y con grave depresión, digamos, en grave depresión nacional. Pues bien, esta estrategia es la que han seguido fielmente los discípulos suyos del PNV con la inestimable ayuda de todos los partidos de ámbito nacional, ¿no? Desde la Constitución del 78 hasta hoy. Y su plasmación magistral, la plasmación magistral del plan de Sabino Arana se llama Estado de las Autonomías. Y se lo explico. Sigue escribiendo Joala contando lo que le había contado en su lecho de muerte Sabino Arana. No es pues el camino actual el que nos ha de conducir al triunfo. Nuestra pequeñez sería siempre ante el grandor de nuestro enemigo. Aquí falta una palabra, no es que no la haya puesto yo, no la puso él. Nuestra pequeñez sería siempre ante el grandor de nuestro enemigo, si las cosas siguen como hasta ahora. Y aquí está el quid de la cuestión, en esa desproporción entre ellos, los españoles, y nosotros. Y la solución solo está en que desaparezca esta desproporción. ¿Cómo? Dándole un plan político a España que lo divida en trozos mil, haciéndole perder la cohesión que existe entre sus regiones. Y para ello se vale don Sabino de un programa titulado, al menos por ahora, vasco-españolista. Este programa tendrá la virtud de disminuir las fuerzas del enemigo y aumentar las nacionalistas. ¿Cómo? Pues deseando que el regionalismo prospere en nuestro país y cunda por España, estableciéndose pleitos y contiendas entre las diversas regiones o aislándose unas de otras del modo tal que no les importe la totalidad de España. ¿Y quiénes son los más interesados en que así suceda sino nosotros? Por consiguiente, a la manera que hasta aquí hemos propagado el nacionalismo vasco, sin conseguir la suficiente unión, propaguemos ahora el regionalismo vasco-españolista para que sea engendrador de 10, de 20 o de más regionalismos españoles y para que forme entre nosotros la deseada unión vasca que fácilmente, por miras egoístas, habría de ser convertida en separatismo vasco. Empecemos nosotros por ser regionalistas y al ver nuestro hermoso programa ha de cundir también entre ellos el mismo espíritu y de ese modo ha de conseguirse la debilitación del conjunto hispano y se nos ofrecerán coyunturas para ir intensificando más y más nuestro regionalismo hasta llegar a renegar de toda unión con las demás, no se ría usted, regiones españolas, y el poder que hoy nos opone y que hace imposible nuestra independencia se vendría por los suelos. Ese no se ría usted, no lo he dicho ya a ustedes, está escrito aquí. Por aquellos mismos años, su correligionario Francisco de Eulacia, otro de los primeros peneuvistas, escribió una novela titulada Don Fausto en 1905, 2 años después de la muerte de Arana, en la que escribió el siguiente párrafo que pone en labios de un protagonista nacionalista. Dice: el bautismo de fuego, que la sangre generosa de nuestras venas riegue esa semilla, la fecunde y la haga florecer y más tarde fructificar. El día que un puñado de patriotas entusiastas se ponga a pedir con las armas en la mano la reivindicación de nuestros derechos y sepa morir orgulloso en su defensa, entonces será cuando podamos exclamar casi sin temor de equivocarnos que el espíritu nacional despertará potente y vigoroso y que la semilla esparramada por la tierra no se habrá perdido. Pasaron los años, llega 1923 y en la muy simbólica fecha del 11 de septiembre de aquel año, representantes de varios partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos firman el acuerdo conocido como la Triple Alianza. Y los puntos 6 y 7 de dicho acuerdo proclamaba lo siguiente: los representantes de los patriotas vascos, gallegos y catalanes proclaman: para el caso de que la voluntad nacional de los pueblos de Cataluña, Euskadi y Galicia siguiese desconocida y pisada por el Estado español, el derecho a la apelación heroica. Declaran que es su propósito unir las voces en el grito de justicia, darse las manos en la propaganda, unir las fuerzas en la lucha y, si es necesario, mezclar la sangre en el sacrificio. Pero tuvieron mala suerte estos chicos de la Triple Alianza porque 2 días después dio el golpe de Estado Primo de Rivera y estos señores se metieron debajo de sus camas.
1936, volvemos a 1936, unos meses antes del 18 de julio, el dirigente PNVista Manuel Eguillor escribió un libro titulado Nacionalismo Vasco, y en este libro explicó, insisto, pocos meses antes del 18 de julio del 36, con la cosa ya muy tensa: no hay Estado alguno en la tierra que conceda de grado la independencia política al pueblo que tiene oprimido. Es indudable que solo los procedimientos extralegales para el dominador, lícitos para nosotros, los procedimientos de fuerza, serán los únicos que nos permitan, en todo caso, alcanzar nuestra libertad. Los hechos son así, como lo señala nuestro maestro Sabino, y si queremos vivir en la realidad hemos de afrontarlos serenamente, convenir de una vez para siempre en que solo por la fuerza hemos de conseguir nuestra libertad. Acerquémonos un poco más en el tiempo, pasa la guerra civil, llega el régimen franquista y adentrémonos un poco en cuestiones ideológicas, porque en esto de las patrias los mitos son importantísimos, sobre todo si hay que matar por la patria. Es muy importante que haya mitos que lo justifican. Y los tres mitos ideológicos en los que se vertebra la ideología del PNV y de ETA, que es exactamente la misma en este aspecto, aunque unos sean de izquierdas, marxistas y leninistas, y los otros sean de derechas y vayan a misa y se duchen por la mañana, pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Pues bien, los tres mitos esenciales, que son, como digo, la columna vertebral del ideario separatista, son el conflicto de origen político, la ocupación militar y el colonialismo. El mito del conflicto de origen político, bueno, ustedes están hartos de oír la palabra conflicto, ¿no? La culpa de todo la tiene el conflicto. Los españoles son muy malos porque no acaban de darse cuenta de que es el conflicto la causa por la que los etarras, que somos buena gente, nos hemos visto obligados a luchar para resolver el conflicto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el conflicto? Pues según los ideólogos PNVistas, el conflicto consiste en que los vascos fueron antaño independientes de España, en que nunca fueron parte ni de la Hispania romana, ni de la visigoda, ni de la árabe, en que en la Edad Media solo habían formado parte de la corona de Castilla mediante pacto de igual a igual y con reserva de poder separarse cuando quisieran, y que los vascos no fueron incluidos verdaderamente en España hasta que Espartero los invadió en 1939. Por supuesto, todo esto es disparate tras disparate, no se lo puedo contar ahora porque no vendría al caso y nos tiraríamos 2 horas hablando de ello. Pero eso es digamos, el calendario básico del conflicto de origen político. Esta idea comenzó con Sabino Arana ya y llega hasta hoy. Por ejemplo, Telesforo Monzón, dirigente del PNV, consejero de gobernación del PNV durante el gobierno del lehendakari Aguirre del 36 al 37, y luego dirigente de Herri Batasuna en tiempos de la transición hasta que murió en 1981. Pues este Telesforo Monzón escribió: para nosotros, Zumalacárregui en la primera guerra carlista, el cura Santa Cruz en la segunda, José Antonio Aguirre en el 36 luchando contra el fascismo internacional y ETA, lo digo claramente, son una misma guerra cuyo origen está en que nos robaron la soberanía de nuestro pueblo. Es decir, Zumalacárregui, el carlista Zumalacárregui, que luchaba por Dios, por la patria y por el rey, por la patria española y por el rey español, llevaba la misma lucha que ETA. Y bueno, en fin. Pero la cuestión es que hay una especie de lucha eterna de los vascos contra los invasores españoles. Entonces, esta es la clave de que la culpa de todo esto no la tengan los etarras, la tiene España, que es la que les ha obligado a coger las armas porque España invadió a los vascos. Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, explicó en la tercera asamblea de ETA en 1964, celebrada en Bayona: el odio es uno de los más potentes resortes humanos. Hay que saber aprovecharlo, canalizarlo y lanzarlo contra el imperialista secular que profana y expolia nuestra amada tierra y a sus habitantes. El segundo mito es el de la ocupación militar, como les he dicho. ¿Y en qué consiste?
en que los vascos habrían sufrido repetidas invasiones por parte de España, nada menos que desde la Alta Edad Media, porque Sabino Arana fijó la primera invasión nada más y nada menos que en el siglo IX, en la inexistente batalla de Arrigorriaga. Y fíjense ustedes que sobre la batalla de Arrigorriaga versó su primera obra, la pieza fundacional del nacionalismo vasco. Es un libro que escribió Sabino Arana, se llamaba Tres glorias patrias. La primera gloria patria era la batalla de Arrigorriaga, una batalla que no tuvo lugar, que es legendaria y que, por cierto, ganó el hijo del duende Culebre, según contaban las leyendas medievales en las que se basó él. Con eso está dicho todo, ¿no? Pues bien, para Sabino Arana aquella batalla tuvo lugar, se la creyó. Es como si nos creyemos nosotros que el rey Arturo existió, que los caballeros de la tabla redonda existieron, y por lo tanto hoy hay una serie de consecuencias jurídico-políticas que arrancan de la existencia de la mesa redonda, ¿no? Luego llegaría, como digo, la invasión española tras la derrota carlista en 1839. Después, la última carlistada en 1876 con la derogación foral. Y finalmente, por supuesto, la grande, la definitiva invasión de Franco en 1937. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible tanta invasión y tanta liberación? Porque si fueron invadidos en la Edad Media, en el siglo IX, y luego fueron invadidos con Espartero, y luego fueron invadidos en el 76, y luego fueron invadidos por Franco, en el medio tendría que haber habido sendas liberaciones para que tuvieran que venir los españoles otra vez a invadir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los ideólogos para justificar el disparate este? Pues se inventan el concepto reinvasión. Es decir, fuimos reinvadidos varias veces. Y además, fíjense que todo esto, especialmente la del 37, la más importante, de todo esto viene lo de las fuerzas de ocupación. Es decir, la justificación para que exista ETA es haber creído que con la derrota de la República en el 39, en el 37 en el País Vasco, llegaron las fuerzas de ocupación contra las cuales hay que luchar pistola en mano. Es decir, hay cientos de miles de vascos que llevan décadas presos de la alucinación de que viven en 1808. O sea, de que viven en una especie de guerra de la independencia en la cual ellos se ven obligados a luchar contra el pérfido invasor, matándolos. Recuerdo lo de los caramelos que les conté al principio. Hubo gente que se creyó que estaban repartiendo caramelos para matar a los niños, y la consecuencia fue que murieron vendedoras de caramelos, y monjas y curas, ¿no? Pues aquí han muerto 900 personas porque hay gente que se ha creído que viven en un sitio ocupado por las fuerzas de ocupación. Así lo explicó el PNV durante décadas. Por ejemplo, el lehendakari Aguirre, en su mensaje de Navidad del 39, uniendo ese año con 1839, con justamente 100 años antes, con la primera carlistada, escribió: se ha celebrado el centenario de la ley nefasta de 1839 y los vascos han testimoniado en multitud extraordinaria de mensajes su protesta violenta por la conculcación de aquella libertad y por el estado de dominación en que al día de hoy están sometidos sus compatriotas. Es decir, los vascos estaban sometidos a la dominación porque Franco había ganado la guerra. Los gallegos no, los asturianos no, los castellanos no, los murcianos no, solamente los vascos estaban sometidos a un régimen de dominación de una potencia extranjera. Por cierto, si el País Vasco está ocupado militarmente, como estos señores del PNV decían, y como se sigue diciendo hoy en día, evidentemente, ¿cómo se explica entonces que hubiera más vascos y navarros luchando en el bando de Franco que en el bando contrario? ¿Y cómo es posible que vascos y navarros conquistasen media España bajo la bandera rojigualda, la carlista y la falangista? Es más, vamos a dar la vuelta al argumento. ¿Quiénes entraron dónde en 1939? ¿Los madrileños aquí o los vasconavarros en Madrid? ¿Quién invadió a quién en el 39? Y con esto llegamos a Federico Kruzbig, el ideólogo nacionalista más importante de la segunda mitad del siglo XX,
Del mismo modo que Sabino lo había sido el ideólogo más importante de la primera mitad, perdón, de la primera, digo bien, Cludwig de la segunda y Sabino de la primera. No sé si lo había dicho bien desde el principio, pues, probablemente sí. Pues bien, Cludwig fue el ideólogo que efectuó el giro a la izquierda de un nacionalismo vasco que hasta ese momento había sido monolíticamente derechista, quitando la excepción muy breve y muy poco numerosa de Acción Nacionalista Vasca, que fue un pequeño partido no tan a la derecha como el PNV, que tuvo una breve existencia durante la Segunda República, pero digamos que hasta los años 50 y 60 no efectúa el viraje hacia la izquierda. Entonces, el ideólogo más importante que efectúa este viraje fue Federico Cludwig, de apellido alemán. Y este señor escribió un libro muy importante, de gran influencia, Baskonia, que es la Biblia de ETA, la que se consideró la Biblia de ETA. Y en él escribió que Baskonia, fíjense que no usa la palabra Euskadi, la palabra que se inventó Sabino, curioso, ¿eh? En él escribió que Baskonia está bajo ocupación militar española y que las fuerzas de orden público son las fuerzas de ocupación, opresión y represión, y el ejército extranjero en nuestra patria. Es decir, este señor vivía en un imaginario 1808 con las tropas napoleónicas en ese entonces y las tropas españolas en la imaginación suya. En un Zutik, boletín informativo de ETA del 64, Julen Madariaga, al que les he mencionado antes, uno de los fundadores de ETA, escribió lo siguiente sobre el franquismo. Consideró que el franquismo era la última versión de la eterna opresión española sobre los vascos y la justificación de la violencia etarra. Y escribió: nuestra política de defendernos de la violencia del tiránico ocupante por medio de la violencia no la hemos elegido los vascos, nos la han impuesto. Es decir, ETA no es culpable de la gente que mate, la culpa la tiene España. Muchos años lleva ya nuestra patria, Euskadi, sufriendo un genocidio sistemático por parte de sus opresores, el franquismo matando vascos por la calle. En los últimos 27 años, desde que el ejército fascista del general Franco la conquistó por las armas, la opresión y el genocidio se han acentuado. Palabras del PNVista Telesforo Monzón, el que les he mencionado antes, que luego se pasó a Herri Batasuna. Para mí la guerra no ha terminado. Los gudaris de hoy, ETA, son los continuadores de los gudaris de ayer. Es decir, es la misma guerra. Pero curioso, esto no quedó en el ámbito separatista, esta idea se extendió más allá, hacia la izquierda. Y el diputado socialista Miguel Amilibia, dirigente del PSOE guipuzcoano durante la guerra, publicó en 1978 sus memorias tituladas Los batallones de Euskadi, en las que consideró que los herederos de los batallones de gudaris de la guerra civil eran los etarras. Y en tiempos más recientes, en 2006, Manuel Gallastegui, para justificar el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el que participó su sobrina Iranzu Gallastegui, empleó las mismas excusas: el régimen franquista, la invasión española, la derogación foral. Escribió Gallastegui: no crea que nos alegramos o que matamos porque sí o porque nos gusta matar. En ETA no hay gente de esa. Lo hacen como un deber patriótico. Pero ¿ellos han pedido perdón por los 40 años de franquismo aquí? Ni ellos han pedido perdón por habernos invadido, ni por habernos quitado nuestro derecho y nuestras leyes. Todo, o sea, nos han quitado todo. Entonces, ¿por qué vamos a pedir perdón? ¿Porque hemos matado a unos enemigos de nuestro pueblo? El tercer mito, el del colonialismo, que les he dicho antes. El gobierno de Euskadi en el exilio, presidido por el lehendakari Jesús María de Leizaola, publicó una declaración en el año 61 en la que se incluía la siguiente afirmación: la explotación más inicua de tipo rigurosamente colonial ha sido la suerte reservada a Euskadi desde 1839. Es decir, el País Vasco es una colonia de España desde 1839. Como Mozambique de Portugal, como el Congo belga y como Tanganica de los alemanes y como Kenia de los ingleses, ¿no?
El apogeo del argumento colonialista llegó a su máximo en los años 60 por dos razones. La primera, porque tengan en cuenta, en los años 60 era el momento de la descolonización afroasiática, es decir, el momento en el que estaban dando la independencia a todos los países de África y de Asia que habían estado bajo dominio colonial de los países europeos. Entonces, el PNV quiso hacerse pasar para hacerlo comprender en la ONU. Claro, en la ONU no tienen ni idea de lo que es el País Vasco. El resto de los países del mundo tendrán una ligera idea de lo que es España, pero ¿ustedes saben dónde están las regiones de Noruega, o las regiones de Rusia, o las regiones de Bulgaria, o las de Tailandia? No, ¿verdad? Pues lo mismo les pasa a los demás países. No saben lo que es el País Vasco, ni saben lo que es Cataluña, evidentemente. Entonces, para el PNV, para explicar al resto del mundo lo que pasaba aquí, lo que quisieron fue hacer pasar a los vascos como los congoleños, ¿no? o los keniatas, o los de cualquier otra, o los indios que habían sido descolonizados en el año 48, ¿no? Con Gandhi y compañía, como ustedes saben bien. Y la segunda razón es que en ese momento se estaba efectuando el giro a la izquierda, que les he contado antes, por parte de Krugvik y compañía, y hacia el terrorismo. ¿Por qué izquierda y terrorismo iban de la mano en esa época? Porque eran los años en que los ídolos de la juventud eran la guerrilla argelina contra Francia, el Irgun israelí, el Che Guevara y Fidel Castro, el exitosísimo Fidel Castro, que acababa de tomar el poder en Cuba. Y por eso el argumento colonialista cuajaba muy bien, en primer lugar, para que el PNV hiciera pasar a los pobres vascos como si fueran congoleños, y a la izquierda para hacer pasar, bueno, a la izquierda nacionalista, quiero decir, y no tan nacionalista, para hacer pasar la opresión de los vascos como si fuera una colonia, como cualquier país de Europa, ¿no? De África, perdón. Krugvik recogió del PNV el argumento anticolonialista y añadió el tercermundismo marxista. Es decir, por ejemplo, comparó al País Vasco con Argelia, con la Argelia colonia de Francia. Y escribió Krugvik: los trabajadores españoles tendrán que abandonar nuestra tierra cuando el colonialismo español se derrumbe. Al igual que los franceses, que se pusieron al lado del colonialismo en Argelia, tuvieron que abandonar este país cuando la justicia nacional se restableció en esas tierras. Es decir, lo que proponía era que de la misma manera que los pieds noirs, es decir, los franceses que vivían en Argelia, se habían tenido que ir con la independencia para, entre otras cosas, evitar que les cortaran el gaznate, pues los españoles que viven en el País Vasco se tendrían que ir de aquí el día que Euskadi fuera independiente. Fíjese además en la palabra colonos, una palabra que aparece todos los días en la propaganda, tanto aquí como en Cataluña. Por ejemplo, en el año 2002, un grupo llamado Euskal Borroka envió a varios ayuntamientos vascos y navarros un comunicado explicando a los ciudadanos no nacionalistas, y fíjese qué cosa más curiosa: los colonos no son solo los de Burgos y los de Salamanca, no, son los vascos de 28 apellidos vascos que no sean nacionalistas, a los que calificaba como habitantes colonos de este municipio. Supongo yo que esos colonos se distinguirán de los aborígenes vascos de pata negra, en que llevan salacot, ¿no? y pantalones cortos y uniforme caqui, mientras que los vascos van con taparrabos y con plumas en la cabeza, ¿no? Pues bien, estos señores decían: como bien sabéis, estáis ocupando un territorio que no es vuestro y del que os habéis apoderado y seguís manteniendo por la fuerza de las armas. Otro síntoma terminológico muy interesante de esta alucinación colonialista: ¿cómo llaman los etarras y compañía a la Ertzaina? Los cipayos, es decir, los soldados hindúes al servicio de la corona británica. Es decir, las tropas indígenas, las tropas indígenas a las órdenes de la reina Victoria para tener sometidos a sus propios paisanos hindúes. En cuanto a la complicidad de la Iglesia, tema interesantísimo sobre el que podremos estar aquí también días y días hablando, en el funeral por el etarra Argala, el 24 de diciembre de 78, en el sermón, el cura utilizó el siguiente argumento
evidentemente inspirado por esto que les estoy contando del anticolonialismo. No me queda mucho, vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí. El cura en el funeral de Argala. Incluso la lucha armada, hermanos, con sus enormes contradicciones, como toda obra humana, no es ajena a Dios y al Evangelio de Jesús. Jesús mismo vivió personalmente esta cuestión. Él perteneció a un pueblo pequeño, de una enorme conciencia nacional. Pueblo de larga historia de nacionalismo, siempre a la defensa desesperada de su identidad nacional, de su soberanía siempre en peligro. Jesús vivió la ocupación de su pueblo por el romano extranjero y fue testigo y actor de los esfuerzos, testigo y actor de los esfuerzos de liberación nacional. Jesús luchando contra los romanos para que liberasen su patria. Tenaces y frecuentes de la nacionalidad hebrea. Qué estupendo que Dios mismo haya asumido en Jesús los mismos problemas nacionales y sociales en que se debate el pueblo vasco. En estos días, José Miguel se ha identificado con la muerte de Jesús, que no fue una muerte religiosa, sino un asesinato político a manos del poder militar de ocupación. Algunos años después, Monseñor Setién, de infausta memoria, exculpó a los terroristas, bueno, lo hizo 100.000 veces, ¿no?, y acusó a España de ser la culpable de la violencia. Esta es una frase textual de ellos. Los etarras no son terroristas, sino víctimas de una espiral de violencia que ellos no comenzaron. Y ahora que no nos oye nadie y que no nos están grabando, les voy a contar una anécdota personal. Esto fue en los años 85, vamos a suponer. Yo era un tierno veinteañero y escuché esto por la radio, se me pusieron los pelos de punta, evidentemente, y escribí una carta al director, al diario montañés, al diario de mi tierra. Yo soy de Santander. Y entonces la carta era muy breve, la recuerdo perfectamente, era: señor director, el obispo de San Sebastián ha dicho que los etarras no son terroristas, sino víctimas de una espiral de violencia que ellos no comenzaron. El obispo de San Sebastián es un hijo de la grandísima puta. La firmé, la mandé y por supuesto no me la publicaron. En mi defensa decir que era un tierno veinteañero, ¿no? Hoy, que yo soy un cincuentón, sigo diciendo lo mismo, pero con mejores palabras. Pues bien, tras la teoría, la práctica, porque ETA nació de una escisión de los jóvenes del PNV. Esto es una cosa que no se dice nunca. ETA es una escisión del PNV. Y además es una escisión del PNV, de PNVistas insatisfechos con el PNV, insatisfechos con la inoperatividad del PNV. Echaban en cara a los del PNV que se habían quedado en casa muy contentos, que vivían muy bien, muy calentitos con el régimen de Franco y no se dedicaban a protestar. Y entonces ETA, más que contra Franco, nace contra el PNV. Este es otro dato interesantísimo que no se recuerda habitualmente. Porque, según los que fundan ETA, el PNV había renunciado a la venganza y por lo tanto tenían que hacerla ellos. Los cuadros fundacionales de ETA en su totalidad salieron directa o indirectamente de los cuadros del PNV. Las juventudes del PNV crearon dos organizaciones: EGI, Eusko Gaztedi, Juventud Vasca, que seguía dependiendo directamente del PNV, y ETA. Organizaciones que en los primeros años, en los 50, marcharon juntas e incluso se fundieron en una hasta su definitiva separación en 1958. Es decir, EGI, las Juventudes del PNV y ETA fueron una misma organización hasta el año 58. Y en el 58-59 es cuando se funda ETA. Los hermanos Echevarrieta, José Antonio y Xavi, saben que Xavi Echevarrieta fue el asesino de Pardines, el primer asesinato de ETA. Fueron militantes de las juventudes del PNV hasta que se apuntaron a ETA porque el PNV se les quedaba corto. Los chicos de EGI, es decir, el otro grupo, Eusko Gaztedi, los jóvenes del PNV, realizaron varios atentados, ponían bombas en el monumento a General Mola, en Bilbao y cosas así, no mataron a nadie. Y recibieron en Irlanda adiestramiento militar del IRA gracias a la financiación aportada por industriales y dirigentes PNVistas que pagaron para que sus chicos fueran a aprender a tirar con ametralladora
a Irlanda. El 30 de noviembre del 61, militantes de la PNVista EGI y de ETA redactaron un documento conjunto cuya introducción proclamaba lo siguiente, insisto, la organización de jóvenes del PNV más ETA, juntos. Eusko Gaztedi y Euskaditas Katasuna, reconociendo la necesidad de una más intensa colaboración entre las juventudes vascas para que su labor sea efectiva y estimando que para conseguir la libertad de Euskadi habrá que hacer uso de la violencia y de las armas, o por lo menos estar dispuestos a hacerlo así, han acordado, 2 puntos, constituir un comité de acción directa cuya finalidad es la de conseguir, a través de las armas, la libertad nacional de Euskadi. Por supuesto, el PNV no ha deseado nunca que ETA desapareciera. No hará falta que les recuerde las famosas palabras de Arzallus en su reunión del 26 de marzo del 91 con ETA, la famosa reunión en la que pronunció la clásica frase de el árbol y las nueces, ¿no? Unos sacuden el árbol, otros recogen las nueces. Bueno, ya con esa frase está dicho todo, ¿no? Dijo, no creemos que sea bueno que ETA sea derrotada, no lo queremos para Euskal Herria. Tengan en cuenta que esta conversación se supone que no era pública, luego se filtró, la prensa la publicó, se escribió en varios libros sobre ello. Esto fue una frase que dijo Javier Arzallus a la cúpula de ETA, ¿no? Nosotros no queremos que desaparezcáis. Y el partido que ha construido el ambiente educativo, mediático y social que ha permitido la perpetuación de la violencia etarra y que hoy sigue amordazando a los vascos y que hoy ha hecho que mucha gente que quizá hubiera querido venir aquí no haya podido venir porque le da miedo, es el PNV. Pues bien, consecuencia de todas estas locuras que les he contado es que hay miles de vascos que se han creído que son una nación invadida, colonizada, que hay una ocupación militar y que están legitimados para asesinar a los ocupantes. Es decir, se han creído una realidad virtual por la que asesinan. Sobre el nacionalismo en su conjunto pesa la responsabilidad de haber creado asesinos. Los propios dirigentes del PNV lo confiesan. Por ejemplo, estas son palabras de Iñaki Anasagasti en un artículo publicado en su blog el 30 de julio del 2019, hace poco más de un año. Dijo Anasagasti, digamos que reprochando a Herri Batasuna, bueno, es que yo siempre digo Herri Batasuna porque ya soy mayor, pero en fin, da lo mismo, pongan la sigla que quieran. Les reprochaba que se apuntaban todos los méritos, ¿no? Todos los méritos de la lucha contra España los tenían ETA y la llamada izquierda abertzale, ¿no? Y entonces Iñaki Anasagasti dice, un momento. Una de las obsesiones de los ideólogos de la llamada izquierda abertzale es desconocer la historia. Para ello tienen que hacer hincapié en que la lucha política reivindicativa vasca comienza con ETA en los años 60. Lo anterior no existió, aunque muchos de los militantes de ese marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo o cualquier exóticoísmo fueran hijos del jelquidismo fundado por Sabino Arana. En el fondo no es más que una postura adolescente de querer matar al padre. Y, por lo tanto, Iñaki Anasagasti reprochó a la izquierda abertzale su mirada corta y su desconocimiento de la familia. Atención, desconocimiento de la familia. Un momento, que los papás de la cosa somos nosotros. En resumen, ha habido, como digo, quienes han engañado durante mucho tiempo, con mucha insistencia, a muchos vascos, hasta convertirlos en asesinos. Y si al horror de asesinar a cualquier persona por cualquier causa se le añade que lo hacen por una esquizofrenia, por una alucinación que les lleva a ver visiones, enemigos, ocupantes, represiones, colonialismos, pues la verdad es que si no fuera trágico, es para echarse a reír, evidentemente. Por eso hay que recordar que el principal responsable de esta perversión ideológica y también moral, que ha provocado cerca de 1000 muertos, a los que los PNVistas pretenden tapar hoy con el velo del olvido, con la inestimable ayuda de un PSOE obsesionado con Franco y con la guerra civil, es el PNV. Muchas gracias. No sé si va a haber alguna pregunta.
tardes, encantado de saludarte y sobre todo pues agradecerte esta visita a Vitoria con toda su elegancia y con toda tu valentía que has demostrado ante todos nosotros. No es nada de esto que vamos a leer un comentario último sobre Ana Sagasti, bueno, pues yo dividiría en tres partes el comentario. Una sería origen, otra hoja de ruta y otra sería el papel del Estado, el papel que ha jugado el Estado. De la primera, el origen, luego te formularé la única pregunta que te voy a realizar. La segunda hoja de ruta sería el PNV como tal mantiene una posición unívoca que es mantener constante una idea, que es la construcción nacional. Su posicionamiento ha sido un tanto ambiguo, pero no ha dejado de ser, mejor dicho, ha sido renuente a cualquier tipo de estrategia que sea democrática. Eso se demuestra quizás pues, varios acontecimientos. Por ejemplo, en el año 98, la tregua Trump para evitar un mes antes, hasta PNV queda con ETA directamente sin contar con el resto, con algo. ¿Para qué? Para una hoja de ruta, que es la Constitución. Un año después viene Arzayus y lo que hay que ver es que llama a las puertas de HB para llegar a un posible acuerdo para sentar las bases de un Estado vasco. Estamos hablando sin salirnos del PNV. Luego llega el caso Faisán, botellas de vino, Irún, etc. El papel del Estado. Bueno, el PNV, al fin y al cabo, lo que ha hecho es haber consumido un café casi gratuito por parte del Estado, un Estado indolente, un Estado débil que no ha demostrado nada más que ceder ante todas las presiones, pero retroalimentadas de qué? Retroalimentadas de un precio barato que ha habido que pagar por todas esas víctimas. Y ahora termino con una pregunta sobre el origen. La pregunta que te hago sobre el origen, que es la que tenía más o menos claro, que creo que puedes participar, es no es verdad que el origen del PNV-ETA puede tener una relación directa con la legitimidad que se lo ofrece gracias a ese contubernio político del año 36 de ese pucherazo, que luego adquiere la conformidad de gobierno vasco en octubre del 36. Es decir, la relación directa de ese gobierno vasco, que para mí es ilegítimo porque supuestamente ya había surgido la guerra civil. Era un mes posterior. Desde mi punto de vista es clandestino. Por lo tanto, la pregunta la puedo hacer. ¿Esto se refiere a la legitimidad jurídica o ideológica? Ideológica, porque jurídica no existe para mí. De acuerdo. Es que claro, si fuera jurídica, evidentemente, aquello desapareció, luego vino un régimen de 40 años de Franco y luego ha habido todo distinto con una carta fundacional, piedra fundacional que es la Constitución. Por lo tanto, las legitimaciones jurídicas, por supuesto, desaparecen. En cuanto a la legitimación ideológica, hay un dato muy cierto en lo que ha dicho sobre el gobierno vasco del 36, pero yo daría un paso más allá. El título 8 de la Constitución española está pensado, está fundamentado en los estatutos de autonomía de la Segunda República. O sea, se toma como ejemplo de organización territorial la de la Segunda República. Es decir, a lo largo de toda la milenaria historia de España, lo que cuenta es lo que sucedió unos pocos meses durante la Segunda República. Y digo pocos meses porque el gobierno vasco, el Estatuto Vasco, se aplica solamente en Vizcaya, porque Álava y Guipúzcoa era zona nacional, y durante unos pocos meses hasta que entran las tropas del general Mola en junio en Bilbao. Y sin embargo, eso es el modelo que legitima la imitación
en el 78 para no solamente dar autonomía al País Vasco, sino autonomía privilegiada, porque las tres nacionalidades históricas, se supone que son las tres que votaron, tuvieron o medio votaron, y cuando digo medio votaron me refiero al Estatuto Gallego, que pasó a los anales del pucherazo, pero bueno, lo medio votaron, y entonces se supone que eso es lo que les convierte en nacionalidades históricas. Es decir, tiene más enjundia histórica Galicia, el País Vasco y Cataluña por haber tenido estatuto, o por lo menos haberlo votado, porque en el caso gallego evidentemente no lo ejercieron, y en el caso vasco solamente 8 meses y solamente en Vizcaya. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasa? Que entonces León, Castilla, Aragón no tienen legitimidad histórica, no tienen entidad histórica, no son nacionalidades históricas. Entonces, las únicas que tienen particular enjundia son las que tuvieron estatuto en el 36. Y voy más allá. Galicia nunca fue un reino independiente. Bueno, sí, unos pocos años en el siglo XII, el rey de Galicia, cuando Juan I repartió sus tierras, sus fincas entre sus hijos, ¿no? Galicia, León, Castilla, los famosos tiempos de Doña Urraca y de Bellido Adolfos y eso es, y del Cid y todo aquello, ¿no? Bueno, quitando eso, Galicia ha formado parte siempre de la corona de Castilla, lo mismo que las tres provincias vascas. Y entonces resulta que el reino del que forma parte de las provincias vascas, reino de antes de ayer, Castilla, ¿verdad?, no tiene enjundia histórica. En cambio, tres de sus provincias sí. Y lo mismo digo de la corona de Aragón. Resulta que el reino de Aragón no tiene enjundia histórica, pero 4 de sus provincias sí. Entonces de ahí viene uno de los grandes fraudes de la actual Constitución del 78. Dar particular enjundia a las tres regiones que tuvieron estatuto en el 36. ¿Por qué? Porque se toma como modelo a la Segunda República. Y eso a mí me parece un disparate absolutamente monumental. Después vino el reparto, el café para todos, que se llamó, que primero era un café para esos tres, y luego era un café para todos, y que la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas se repartió para el resto de los cafés, también provocó también asimetrías por las cosas. Por ejemplo, ustedes, que son unos privilegiados y por ser unos aborígenes conquistados, entre otras cosas, son unos privilegiados que, aparte de cobrar dinero de todos los españoles por medio del concierto económico, con concesión digital de Cánovas, que no les engañe nadie, que no tiene nada que ver con los fueros ni con la Edad Media, concesión de Cánovas en el 1876, y además ustedes pudieron votar el estatuto. Los de mi tierra no, porque éramos de segunda categoría, y lo decidieron los ayuntamientos, no la gente votándolo. O sea, por eso digo que es que todo es un fraude monumental, y teniendo como modelo el fracasadísimo modelo de la Segunda República, régimen fracasadísimo, espantosamente caótico, que acabó en una guerra y que provocó, entre otras cosas, el inicio del cuarteamiento de España con los estatutos republicanos de su época. Una pregunta más en la sala. Como aparte de la sala tenemos más gente que nos está viendo por el ordenador, me están pasando las preguntas, simplemente las leo. De Antonio, que es el vicesecretario de Formación de Pontevedra, leo textual. Según tengo entendido, al menos en el pacto de San Sebastián, el PNV era católico. En algunos círculos se extrañó su presencia en dicho pacto, aparte de servir de anfitrión. Hoy sigue siendo, si no lo es, ¿desde cuándo? Gracias. Ha dicho la palabra católico. Yo no creo que haya ningún partido católico en España hoy. No hay partidos católicos. Si se refiere al catolicismo como inspirador central de la ideología del PNV, yo creo que ni del PNV ni de ningún otro. Sería un disparate considerar que el PNV o el PP, me da igual, o el partido que quieran, es un partido católico. Yo no lo creo que lo sea, y si lo fuera sería
verdaderamente divertido, porque el PNV es tan abortista como cualquier otro partido. Es decir, no sé qué tiene que ver el PNV de hoy con la Iglesia, salvo el apoyo que pueda seguir teniendo de los curas trabucaires en las aldeas y ciudades del País Vasco, y salvo que buena parte de sus militantes sigan yendo a misa, lo cual tampoco, por cierto, garantiza que sigan creyendo en Dios. No sé, yo realmente considero que no existen partidos católicos en España, ni el PNV ni ninguno, vamos. Ni siquiera Vox, o sea, porque si por católico entendemos que es un partido que respeta y valora el legado cultural, histórico, jurídico, etcétera, de la cristiandad, evidentemente Vox lo es. Y supongo que el PNV nunca haya renunciado a ello, digo yo, no lo sé. Pero eso no convierte a un partido en católico, evidentemente. Bueno, es más, les han preguntado a los militantes de Vox si son católicos cuando se afilian. No habrá dirigentes en el partido Vox que no son católicos. Otra pregunta de Antonio. Perdona, Gloria, es que al hilo de lo del catolicismo, yo creo que sí que en aquella época sí que había un profundo sentimiento de catolicismo de los vascos, además, como había grandes santos como San Ignacio de Loyola, como Francisco Javier, etc. Yo creo que ese catolicismo lo vendían desde el punto de vista de una superioridad moral frente al resto de los españoles. Es decir, encima somos mejores, ya no solamente porque además tenemos los fueros y tenemos es que encima desde la profundidad de lo que es el catolicismo, por los grandes santos que tenemos, que son el ejemplo a seguir, digamos, somos 1000 veces mejor que el resto de los españoles, no nos llega ni a la suela del zapato. Sí, pero eso fue en el 36. La pregunta era si hoy el PNV era un partido católico. Como es lógico, en el 36 sí lo era. De hecho, los postulados de esta viñarada eran Dios y Iglesia. Eso es. Tampoco hay esta de cerrado, o igual va por ahí, sí. Siguen manteniendo los postulados originarios. Digo yo, que por ahí. En el 36, evidentemente, el PNV se ganó la reprimenda del Vaticano porque les decía, ¿cómo es posible que siendo un partido católico esté del lado de los que queman iglesias y matan curas? Pero claro, eso era en el 36, insisto, hoy en día no tiene absolutamente nada que ver. Y por cierto, era católico, sí, pero, dato interesante, ¿qué unía al PNV con los carlistas? Un montón de cosas. Les unía que eran partidos de derecha dura, les unía las leyes viejas, unos lo entendían como parte del ordenamiento jurídico español, los carlistas, otros, desde Sabina Arana, que no tenían ni puñetera idea de lo que estaba hablando, lo defendían como la soberanía originaria que venía desde tiempos de Noé, de los vascos, pero finalmente seguían, digamos, con cierto apego a la estructura foral, ¿no? Entonces, esas dos cosas les unían, y no era poca cosa. Y la tercera cosa que les unía era el catolicismo, porque tan católicos confesionales, digamos, eran los del PNV, era el PNV como los carlistas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué acabaron luchando en trincheras contrarias? Porque había un cuarto elemento que les separaba radicalmente. ¿Cuál era? España. Es decir, la cuestión nacional se puso por encima de las otras tres. Por eso, la cuestión nacional hizo que los carlistas de derechas, católicos y todo lo que les he contado estaban en un bando, y el PNV, por la cuestión nacional, por no querer pertenecer a la misma nación, se fueron con los que no eran católicos, con los que asesinaron 6.000 y pico curas y monjas y otros religiosos, y quemaron 20.000 iglesias. Es decir, que hasta el catoliquísimo PNV puso el catolicismo por debajo de la cuestión nacional. Pero Sabina Arana era de una familia carlista, de hecho era carlista. Se pasó al nacionalismo por su hermano Luis, pero digamos que venía del carlismo, de todas esas profundas creencias católicas. Sí, un segundo, hago pregunta ahí. El presidente de Pontevedra, Álvaro José Díaz Media, presidente de Vox, una pregunta de corte práctico. ¿Cómo se debe desenmascarar al PNV? ¿Qué recomendaciones
podrías dar algún tipo de conferencia para desmascarar al PNV. Comprar, leer y difundir mis libros y otros tantos. Perfecto. Tengo otra pregunta más de online, pero le damos el paso a Eduardo. Yo, agradecimiento primero. En esto está, yo no sé, Galicia creo que también fue independiente con el reino de los fuegos, ¿no? Sí, pero en ese momento no existía Galicia, es decir, sí, el reino de los huevos y también Andalucía con Argantonio y también mi patria en los tiempos de las Copas de Altamira. Quiero decir que, ¿qué quiere decir ser independiente de? Ser un reino distinto. Porque aparte de que ser un reino distinto, hoy se le da como mucha importancia, ¿no? Es que fuimos un reino y tal. Bueno, pero es que los reinos en el siglo XI, en el siglo de Cid, eran fincas particulares de los hijos de los reyes. El rey, cuando se moría, igual que uno cuando se muere divide los pisos y los haberes entre los hijos, los reyes en la Edad Media les dividían sus haberes entre los hijos y eran los reinos. Y la historia de España y la historia de toda Europa es un continuo. Una continua partición de los reinos entre los hijos, guerras entre los hijos para volver a unir todas las fincas. Pum, otro rey las vuelve a tener todas, pero cuando se muere lo vuelve a repartir entre los hijos. Así con Carlomagno, por poner un ejemplo, ¿no? Carlomagno, cuando se muere, divide el imperio entre sus hijos. Y así ha sido, o sea, era un concepto patrimonial del Estado, que no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por un Estado. Y luego otra cuestión importantísima, España es el único país de Europa donde se presta atención a estas cuestiones. Es decir, usted se puede imaginar que los italianos, por haber estado divididos hasta antes de ayer, ojo, no hasta los Reyes Católicos, hasta antes de ayer, hasta 1870, en el Reino del Piamonte, el Reino de Cerdeña, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la República de Génova, ¿no? O sea, que hay ahí gente que dice que son naciones distintas porque existió una república independiente de mi casa, de Venecia en este caso, que además era enemiga de la República Independiente de Génova, que además era distinta del Ducado de Milán, que estaba bajo hegemonía española, y además era distinta del Reino de Nápoles. Le mandan directamente a un manicomio. Y si le digo esto de Italia, imagínense en Alemania, que había 309 estados en el siglo XVIII. 309. Y que no se unificó todo hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el año 18. Y aún con peros, porque después del 18, hasta 1870, hasta la unificación alemana con el Kaiser Guillermo I, perdonen que se me ha ido el santo al cielo, es que hasta el 18, aunque el Imperio Alemán estaba unificado, siguió existiendo el Reino de Baviera, con su rey de Baviera, con su moneda bávara y con su representación independiente en las instituciones exteriores, en las instituciones internacionales, y el Reino de Württemberg. ¿Usted puede imaginarse que ahora haya un solo bávaro que no se haya dado un golpe en la cabeza, que piense que Baviera tiene derecho a la independencia porque existió el Reino de Baviera hasta hace exactamente 102 años? El compañero de Pontevedra se me ha adelantado. Sí, esto se ha apagado. Se ha parado. No pasa nada. Seguimos porque ya no queda nada. ¿Quiere decir que los de...? No quiere decir nada. Es que se acaba el tiempo de la aplicación, ¿no? No, es que se acaba la batería de los ordenadores. Un momento, pero se sigue grabando y por lo tanto se sigue... Ah, vale. Vale. Simplemente se perderá la respuesta a la última pregunta, que es de, bueno, salvo que haya alguna más en la sala, que es de Patricia Pajares, Secretaria de Formación de Guadalajara, que dice lo siguiente: al final, teniendo en cuenta que la violencia nunca puede ser justificada, ni alentada ni enaltada, ¿a qué les lleva esa separación? ¿Qué beneficios tendría esa separación? En Cataluña sería para no tener que dar explicaciones a las grandes malversaciones. Es lo que me ha llegado. Hombre, está claro que una de las razones por las que los catalanes apretaron el acelerador hace unos cuantos años fue para ponerse fuera del alcance de la justicia española, eso está claro.
Pero yo creo que la cuestión aquí no hay que hacerla excesivamente racional. Es decir, si ahora se les dice, mira, vais a ser independientes y vais a bajar a un nivel económico paupérrimo durante 50 años, les da igual, porque la patria está por encima de cualquier otra consideración. Y el ardor patriótico de no querer tener el carnet de identidad en el bolsillo, es porque les quema el carnet de identidad español, es mucho más potente que cualquier otra consideración. Por la patria se hace cualquier barbaridad, y con cualquier discurso, por la patria o por la religión, quiero decir. Hay cosas que están muy por encima del cálculo práctico, del cálculo económico. Les voy a poner un ejemplo que a mí me parece particularmente espantoso, y además que tiene relación con la conferencia. Estuve pensando en mencionarlo también, lo que pasa es que era para no hacerlo demasiado largo. Ustedes conocen la historia de Ramón Baglietto y su asesino Cándido Azpiazu, ¿no? Hay gente que no la conoce, ¿verdad? Hay gente que no la conoce, se la cuento. En el año 62 iba Ramón Baglietto por la calle cuando vio a una señora con un niño de 2 años con un balón y un niño de meses, bueno, de 2 o de 4 años con un balón, y un niño de meses en los brazos. Y en ese momento vio que por la cuesta abajo un camión había perdido los frenos y iba a caer. Y se iba a llevar por delante al niño porque se le había escapado el balón y el niño había salido detrás. La madre salió detrás del niño, evidentemente. Entonces, el señor Baglietto en el último momento le arrebató al niño de sus manos al bebé. Y el camión se llevó por delante a la madre, al niño de 4 años y al balón, evidentemente. La madre y el niño murieron. Entonces, 18 años después, en el año 80, Baglietto era concejal de la UCD y la ETA lo asesinó, lo ametralló en su coche. Y cuando iban a abandonar el lugar de los hechos se dieron cuenta de que todavía vivía. Y entonces uno de los etarras se dio la vuelta y le pegó 4 tiros para rematarle. Bueno, pues ese que le remató era el niño al que había salvado él 18 años antes, en el 62, Cándido Azpiazu se llamaba. Y entonces Cándido Azpiazu pasó unos pocos años. Ya se sabe que en España matar a una persona sale gratis, y estuvo 4 o 5 años, no sé cuántos, no me acuerdo ahora. Y en el 2001 le entrevistó, en el 2001, ya puesto en libertad mucho tiempo antes, le entrevistó El País. Por eso, no sé si también saben el detalle de que Cándido Azpiazu, cuando salió en libertad, puso una cristalería en el bajo de la casa donde vivía la viuda de Ramón Baglietto y sus hijos, de manera que cada vez que salen de su casa tienen que cortarse con la cristalería del asesino de su marido, ¿no? y su padre. Bueno, pues cuando el periodista del País, que si no recuerdo mal era un alemán, aunque en este momento me patina la memoria, le preguntó cómo fue posible que él matara a su segundo padre, al hombre que le había salvado la vida, él dijo: yo no soy un asesino, yo he matado por imperativo histórico, porque el pueblo vasco es magnífico, maravilloso, habla una lengua muy antigua y nunca ha sido conquistado ni por moros, ni por romanos, ni por celtas, ni por árabes. Es decir, que vuelve al origen de la cuestión. Como se ha creído la película esta de que el pueblo vasco está invadido y no sé qué, y que además vive en una perpetua película de 1808, él está legitimado para matar, y en este caso para matar y rematar al hombre al cual debía la vida. O sea que si en nombre de la patria, generalmente de las patrias imaginadas, no de las patrias reales, se cometen estas barbaridades que claman al cielo, no formar parte de la UE durante unos años, a la gente le da igual. Es más, ¿se creen de verdad que una Cataluña independiente no acabaría entrando en la UE? Claro que acabaría entrando en la UE, porque los primeros interesados en que entrara son los de la UE, para poder comerciar y poder tener relaciones normales con Cataluña, que al fin y al cabo es una región económicamente importante, etcétera. O sea, que nadie crea que los separatistas van a dar un paso atrás por motivos racionales o sensatos, en absoluto. ¿Sí, alguna pregunta más? Yo quería continuar un poco
has dicho también que Castilla, que siempre han pertenecido a Castilla, a las tres provincias vascas, y no es que hayan pertenecido a Castilla, es que Castilla nace de las provincias vascas. Y los pocos años en que pasaron por cuestiones de herencia al reino de Navarra, rápidamente los vascos se las organizaron para combatir a los navarros, para volver a ser castellanos. Claro. Pero se ha dejado el compañero, porque una vez que todos sabemos estos mamarrachos que no sabían nada, porque Sabino Arana se presenta a la cátedra de euskera compitiendo con 1-1 y se queda con un... No ganó ni uno ni otro, ¿eh? No, ganó Resurrección María. Pero una vez que sabemos eso y sabemos que vivimos en una distopía, porque todo lo que estamos viendo es una distopía, es delirante, es de locura, pero cómo atacamos, pero ahora sobre todo lo que has dicho de que las patrias imaginarias dan mucha fuerza y que se hace más que por las reales, porque por ejemplo, nosotros como alaveses sí que hemos sido completamente anulados por una cultura y una ideología inventada que no es de la tierra de verdad, pero que ha triunfado, y ha triunfado, que cobra muchas subvenciones y maneja mucho el presupuesto y lo plasma, ¿no? La pregunta en concreto era... ¿Cómo combatimos en la tierra? Hombre, es muy fácil decirlo, pero muy difícil ponerlo en práctico, con la información y con verdad. Ya está. Ahora, ¿cómo hacer que la información y la verdad llegue a todo el mundo? Bueno, pues es muy difícil, entre otras cosas porque en este momento estoy llegando a 40 personas en directo y a no sé cuántos que lo estarán viendo a través de internet y a los que luego lo vean en YouTube, pero en este momento estoy combatiendo con Belén Esteban en Telecinco, que está contando sus últimos polvos y la están viendo 3 millones de personas. Entonces, claro, tenemos nuestras limitaciones. Yo comprendo que no tengo la categoría de Belén Esteban, hombre, de Belén Esteban o de cualquier otro, me da igual, quiero decir que si no es Belén Esteban, que tampoco tengo especial fijación con ella, puede ser cualquier otro, qué sé yo, Coto Matamoros o me da lo mismo. Quiero decir que el luchar contra los medios de comunicación y mucho más cuando aplastantemente están en manos de quienes están, pues evidentemente es una lucha titánica. Por ejemplo, por poner, digamos, un dato personal, yo estoy hoy particularmente feliz, se me ha olvidado contarlo al principio, por las prisas de no hacerles esperar, que a mí me produce un especial placer dar conferencias aquí, en esta ciudad, porque en esta ciudad di mi primera conferencia hace hoy 16, bueno, hoy no, este año hace 16 años que di mi primera conferencia sobre estos temas en la sala Ignacio Aldecoa con Ernesto Alonso de Guevara, mi padrino vasco, como eterno padrino. Y entonces yo llevo 16 años dando conferencias en esta ciudad, bueno, en esta ciudad y en muchas otras de España, escribiendo libros y etcétera, etcétera. Y claro, el problema es que siempre es una conferencia para la ultraminoría de hoy, igual que hace 16 años, igual que hace 10, igual que hace 5 y seguirá siendo así dentro de 16 años. Es decir, sí que es una lucha de David contra Goliat, ya lo creo que lo es, porque es eso, es tirar arena contra un muro, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que intentar seguir. Afortunadamente, de vez en cuando se conjuntan los astros y de repente aparecen diputados en la carrera de San Jerónimo que dicen cosas serias, pero a ver, por primera vez en 40 años, que no está mal. Mira, yo creo que desde el punto de vista la batalla del lenguaje, tú tienes mucho poder con tu palabra. Mira, un ejemplo muy evidente es, hoy está en el Parlamento Vasco, y en el Parlamento Vasco evitan decir la palabra vox, evitan escribir la palabra vox. El lenguaje crea realidad. Tenemos que ser conscientes del poder que tiene el lenguaje. Ellos son muy conscientes de ese poder y utilizan un lenguaje debilitador de nuestra nación. Utilizan un lenguaje de la España vaciada, poder política de género. Nosotros debemos ser conscientes de que el poder que tiene la palabra y construir con un mensaje que fortalezca nuestra nación, que hable de nuestros valores, que hable de... Aunque hoy, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias me llamó la atención, utiliza la palabra patria. Las palabras no son inocentes.
Luego, el hecho de poder tener, no dejarnos llevar por la batalla del lenguaje, que en ese sentido podamos hacer frente desde mi punto de vista y podamos encontrar un lenguaje que siga fortaleciendo nuestra nación, que siga teniendo, porque es algo que no nos damos cuenta y que nos va ganando la batalla. Poco a poco empezamos a decir España vaciada no vacía. Política, un montón de cosas que es algo que va penetrando y los demás medios de comunicación lo saben, y el Parlamento Vasco lo sabe, por eso no quieren brindar la palabra y por eso no se presta. Entonces sigamos con nuestros discursos, sigamos con nuestras palabras, sigamos vendiendo ese lenguaje que utilizamos porque algo queda, de verdad. Yo tengo yo creo que el hecho simplemente me ha hecho mucha ilusión porque veo a algunos con las mascarillas con la bandera de España. Yo cuando llego a Madrid utilizo la bandera de España sin ningún problema, ¿verdad? Porque, bueno, me siento cómoda, pero me parece que ponértela en Vitoria es facilitar que la gente empiece a normalizar que no pasa nada. Yo cuando llego aquí y de repente tengo que imprimir, yo lo comentaba el otro día, tengo que ir a una librería y de repente digo, jo, ahora tengo que hacer la prueba sanitaria y poner mi trabajo en Fox. Y ahora esto no, y entonces ya digo, joder. Entonces, en ese momento, yo me presento con mi cara más amable. Yo soy simpática. Bueno, mis hijas dicen que no, pero bueno. Y creo que estamos construyendo una imagen que nada tiene que vender con lo que nos manda. Es una batalla chiquitina, pero si utilizamos un lenguaje adecuado en el que fortalecemos nuestra nación y ponemos en valor lo que tenemos que poner y damos ejemplo poco a poco, iremos destruyendo esos mitos, esas imágenes distorsionadas que hacen de nosotros que no es verdad. O sea que es una batalla complicada, pero lo mismo que estábamos en el País Vasco hace muchos años y estamos en un sueño cumplido de Madrid. Luego no desesperemos, sigamos utilizando, sigamos siendo un poquito valientes. Ya sé que cuesta ir con la bandera de España. La gente tiene miedo, mucho miedo. Lo sé, pero yo llevo la bandera, ellos lo saben, no sé qué. Sacarme estas mascarillas voy con pero es una el hecho de persona que tú no que alterno, que salgo y que me conozco. Pues ya sabes, porque soy una funcionaria del Estado. importante. Y a mí me da igual, a mí no se dice nadie conmigo. Pero es Estaba en San Sebastián, esa casa le dije, ¿qué hago? Nada, Sí. ten tu personalidad y vete con tu bandera. Por eso. Nadie sabe si eres de aquí, Chicos, si eres de Madrid. tenemos que ir terminando porque en 20 minutillos nos echan, que se acaba la alquiler de esta Sí. sala. De todas Claro. formas, antes de terminar, por combatir y seguir combatiendo a España, este señor tiene escritos varios libros, algunos los tiene ahí a la venta por si les interesa para salir, y darte las gracias, Jesús.